Hola chicos. ¡Hola, maestra! Bienvenidos a la clase de matemática para cuarto grado. Soy la maestra Carmen Núñez y en la clase de hoy vamos a aprender un poco más sobre las medidas de longitud. Esas medidas que nos permiten calcular las distancias. Pero antes vamos a recordar nuestro boleto de entrada de la clase anterior. Recuerden que era el boleto de salida de la clase anterior y debemos aquí rodear la opción correcta. Teníamos el número 28 y debíamos encontrar los signos que lo conforman como números romanos. Entonces ahí tenemos la primera opción para el 28, para el 19 también tenemos la primera opción y para el 48 la tercera opción. Muy bien. El siguiente boleto de entrada incluía resolver una situación. Entonces ahí vemos las respuestas. Es 12 para el primero de los casos, donde debemos realizar una resta, y eso incluía comprender el problema, plantear la estrategia, realizar la ejecución y dar una respuesta. Entonces le faltan por leer 12 capítulos. Muy bien, y está representado entonces con los números romanos y sus signos. Excelente chicos, ahora iniciemos. Porque ¿te has preguntado alguna vez qué distancia hay desde tu casa a la cima de la montaña más cercana? Tal vez sí, tal vez no. O ¿qué distancia hay desde tu casa a la ciudad de Panamá? Los chicos que nos ven desde el interior del país o desde la provincia de Darién o Colón. ¿Qué distancia hay? O tal vez los que están desde el Golfo, desde la isla de Taboga, por ejemplo. ¿Qué distancia hay hasta Ciudad de Panamá? Si no se lo han preguntado, tenemos la oportunidad de descubrirlo, al igual que descubrir cuánto mide el árbol que está en el parque, el árbol más grande del parque más cercano a sus hogares, o cuánto miden las hojas que caen de él. Entonces, estas informaciones las descubrimos utilizando algunos instrumentos. Ustedes me van a ayudar a recordar algunos instrumentos que nos pueden servir para medir esas distancias que son longitudes. A ver, pensamos un poco cuando queremos medir objetos en cuanto a su tamaño, por ejemplo, ¿qué utilizamos? Muy bien, utilizamos reglas como la que tengo por acá, utilizamos reglas. También podemos utilizar cintas métricas que hay de varias formas, por lo menos esta que usan aquellos hombres o mujeres que trabajan en la construcción o que trabajan en la carpintería, por ejemplo. También hay otros modelos de cintas métricas que son un poco más flexibles para aquellos hombres o mujeres que trabajan como sastres o costureras, que pueden tener más flexibilidad para poder manejar sus materiales. Exacto, esto nos ayuda a medirlo muy bien, y también hay medidas mucho más grandes con las que necesitamos instrumentos especiales que nos permiten medirlas. Muy bien, vamos a ver algunos de ellos y aparecen también en la página 23 de su cuaderno de trabajo. Tenemos la regla, el flexómetro como el que tiene la maestra aquí, la cinta métrica que se usa en la costurería y la escuadra también, que es muy útil cuando queremos hacer líneas perpendiculares o medir direcciones perpendiculares en ángulo recto también. Muy bien. Excelente, ahora vamos a construir nuestras ideas juntos recordando un poco sobre las medidas de longitud. Desde la antigüedad, el hombre y la mujer se ha visto en la necesidad de medir objetos o distancias, y para esto se valió de su propio cuerpo para hacerlo de forma más práctica o de forma más inmediata. De hecho, actualmente, y algunos de ustedes tendrán familiares que conocen de este tipo de medidas o que los utilizan en situaciones más informales donde no se requieren de tantos instrumentos como una cinta métrica. Y el único inconveniente con estas medidas es que suelen no ser siempre tan precisas, porque, por ejemplo, el tamaño de su pulgar, para medir en pulgadas, por ejemplo, no es del mismo tamaño que el del papá o el abuelo o la mamá. Entonces, al no ser iguales, pueden tener algunas diferencias que no lo hace ser tan preciso. Veamos algunos ejemplos de esas medidas.
están en pulgadas, como les daba de ejemplo, utilizando su dedo pulgar. Está el palmo o la cuarta de la mano, que es estirando tanto su dedo pulgar como su dedo meñique. Está la medida hasta el codo. Luego la braza, que es una medida mucho más amplia, que va desde los dedos de la mano derecha hasta la izquierda o viceversa. También está el pie y los pasos para medir según la necesidad. Pero es importante recordar que ahora tenemos instrumentos que son mucho más precisos y que las longitudes, que son distancias, pueden ser medidas por ellos. Aquí vemos un ejemplo de una longitud porque siempre van a estar en línea recta, van desde una posición inicial, como lo es la abejita, hasta una posición final, que es la flor. Pero hay otras distancias como la que deja el desplazamiento de la abeja, que es un recorrido en el que cambia de dirección varias veces. A eso le vamos a llamar desplazamiento. Lo que estamos midiendo hoy es la longitud, lo que va en línea recta, y es importante tenerlo como referencia para realizar nuestros cálculos y nuestras conversiones. Las medidas de longitud que utilizamos en nuestro país por convenio es las medidas del sistema internacional, donde tenemos como base el metro y vamos a encontrar sus múltiplos, que son los que son mayores al metro, como el decámetro, hectómetro o el kilómetro, y las que son menores que el metro, como los decímetros, centímetros o milímetros. En las reglas que ustedes tienen en casa o en las que tengo yo aquí, por ejemplo, como las que aparecen a un lado en la ilustración, vamos a encontrar medidas que son menores que el metro porque no llegamos a esa distancia tan grande. Y vamos a tener en los centímetros, que hay reglas que solo vienen con centímetros, hay otros que traen también el sistema de medida inglés, pero ese no lo vamos a identificar ahora, solo el que es por centímetros, que es un submúltiplo del metro, y también a su vez se subdivide en unas líneas más pequeñitas que van a ser entonces los milímetros. Y esto nos sirve para medir longitudes pequeñas. Por otro lado, vamos a tener las que son mayores que el metro y que las vamos a encontrar en cintas métricas como este flexómetro, donde vamos a poder encontrar que si hay más de 10 metros, entonces nos encontramos ante un decámetro. Y si son cintas que tienen 100 metros o más, nos encontramos ante un hectómetro, y ya con otros instrumentos especiales vamos a poder medir distancias de kilómetros o más según sea la necesidad. Muy bien, ahora recordemos un poco esta información en la sección de Comprende de tu cuaderno de trabajo en la página 24. Recuerden que es el cuaderno de trabajo del año anterior porque estamos en repaso, y vemos que la unidad oficial de longitud, que es menor que un metro, se llama centímetro, y que un metro está formado por 100 centímetros, de ahí su nombre. También que a la longitud de 10 centímetros se le llama decímetros. Un decímetro es igual a 10 centímetros. Entonces los invito a que si tienen una regla a mano, puedan verla en este momento y ver cuántos decímetros tiene su regla. A ver, en la parte de los centímetros. Suelen tener las reglas 30 centímetros, las que son un poco más largas. Entonces, ¿cuántos decímetros tendríamos? Exacto, tendríamos 3. Muy bien, porque cada 10 centímetros es un decímetro. Y al dividir un centímetro en 10 partes iguales, nos vamos a encontrar entonces antes los milímetros. Ustedes pueden irlo revisando allá porque nuestra regla es un poco pequeña y tal vez no se pueda ver con tanta facilidad, pero un centímetro está formado por 10 milímetros. Muy bien. Entonces, finalmente existen unidades mayores que el metro, como el kilómetro, ¿sí? Y aquí un kilómetro va a estar formado por 1000 metros. Esto es muy importante recordarlo. Muy bien. Para nuestra práctica relámpago,
vamos a medir algunos de los objetos que tengo aquí. Vamos a medir solo 2, pero los invito a que en casa ustedes puedan medir otros objetos con los instrumentos que tengan a mano. Vamos a medir, por ejemplo, este martillo. Y para que sea un poco más claro, voy a medirlo con el flexómetro o cinta métrica que tengo por acá. Muy bien, y nos vamos a guiar por las medidas de la parte de abajo. Entonces, iniciamos desde el 0, a ver, aquí más fácilmente, y llegamos hasta este punto. ¿Cuánto mide? 24 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a medir también nuestro tarrito con tornillos y vamos a hacerlo desde abajo hasta arriba. Ustedes me ayudarán. ¿Cuánto mide incluyendo la tapa? 11 centímetros. También podríamos ver esas cantidades en milímetros y es su manera de que puedan explorar en casa mucho más sobre ello. Y les dejo esta pregunta. ¿Cuál de las dos imágenes que vemos en pantalla se mide en kilómetros? De un lado tenemos una cancha de fútbol y del otro lado tenemos una distancia o una pequeña parte del mapa que encontramos en nuestros dispositivos como los celulares. A ver, ¿cuál de los dos ustedes creen que se mide en kilómetros? Excelente, ahí tenemos entonces el mapa, que es el que podemos medir en kilómetros, y la cancha la podemos medir fácilmente con metros. Esto también es una invitación a que vean cómo se relacionan las asignaturas, cómo relacionamos, por ejemplo, matemáticas con educación física a través de las medidas de los distintos espacios deportivos. Muy bien. Para finalizar, les voy dejando entonces el reto extra, que consiste en una actividad donde ustedes pueden medir distintos elementos y compartirlo con nosotros utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Pueden tomar una captura de pantalla para que lo puedan realizar. Al igual que con nuestro boleto de salida, ¿a cuánto equivale? Y para esto pueden utilizar su tabla de conversión. También una captura de pantalla. Muy bien, chicos, excelente. Damos un agradecimiento especial a la profesora Ami Rodríguez y también a todo el equipo de emisoras, televisoras y fundaciones que hacen posible que Conéctate con la Estrella llegue a cada uno de sus hogares. Los espero en la próxima clase con su boleto de entrada listos. Bye. Hola chicos. ¡Hola, maestra! Estoy muy contenta de tenerlos hoy nuevamente. La maestra Ninochka Guerrero les va a hablar un poco de los ajustes razonables de cuarto grado. El de hoy vamos a hablar un poco de las medidas que podemos utilizar en nuestras casas. Si bien es cierto, conocemos todo tipo de medidas y en nuestros hogares encontramos muchos objetos que podemos medir. Pero, ¿qué les parece si les muestro un poquito sobre los tipos de medidas que podemos tomar? Aquí vemos una cinta métrica, ¿verdad? En esta cinta métrica, ¿para qué la podemos utilizar? ¿Qué ustedes creen? ¿Para qué la podemos utilizar? Pues estas cintas métricas la podemos utilizar para medir la ropa que nos vamos a colocar. Nos sirve también para hacernos vestidos, trajes, disfraces. Cada vez que vamos a trabajar con esta cinta métrica, lo vamos a utilizar con esta en específico. Pero, ¿qué pasaría si yo le muestro esta regla? Utilizando esta regla, realizaríamos otro tipo de actividades. ¿Por qué? Estas son más lúdicas, son más concretas, son basadas a los papeles. No es lo mismo utilizar esta regla para medir la ropa que utilizar la cinta métrica para medir lo que es costura. Pero observamos otras medidas aquí. En esta obtenemos relativamente lo que es las medidas de distancia en algo mucho más grande. Encontramos aquí
lo que podemos medir es nuestro piso, nuestra cama, las paredes. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Con esto podemos construir. Los utilizan los ingenieros, los arquitectos y todas las personas que puedan crear objetos grandes. Entonces, con esto los dejo de tarea, chicos, que utilicen esto en casa para poder ver cuántos materiales ustedes pueden medir desde su casa. Yo sé que ustedes pueden y lo vamos a lograr juntos. Recuerden que la estrella se conecta con la diversidad.